Hablemos claro. Estás en tu cuarto, son las 2 de la mañana y acabas de cerrar una pestaña de la que no te sientes orgulloso. O tal vez vas por la calle y tu cuello gira casi por instinto ante una figura atractiva. No eres el único. Y no es solo que seas malo. Vivimos en la era de la hiperestimulación. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué estamos programados así? ¿Por qué esa obsesión casi magnética por ciertas curvas o rasgos físicos? Hoy no vamos a darte un sermón de iglesia tradicional. Vamos a diseccionar la lujuria desde la biología, la historia y la guerra espiritual. Vamos a entender por qué el motor de tu deseo está configurado de esa forma. Y lo más importante, cómo recuperar el volante de un vehículo que parece ir directo al abismo. Para entender esto, debemos abordar primero la pregunta incómoda. ¿Por qué la mayoría de los hombres se sienten atraídos visualmente por los pechos o los glúteos pronunciados? No es solo suciedad mental, hay una raíz evolutiva y científica. Históricamente, la psicología evolutiva sugiere que el cerebro primitivo asocia los pechos grandes con la capacidad de lactancia y altos niveles de estrógeno. Los glúteos y las caderas anchas, por su parte, eran señales biológicas de fertilidad y fácil de parto. Para el hombre de las cavernas, esto no era morbo, era una garantía de supervivencia para su linaje. En la antigua Grecia o en el Renacimiento, las mujeres en las pinturas eran robustas. El trasero grande no era una moda de gimnasio, era señal de estatus y salud. Sin embargo, aquí es donde entra el problema moderno, el superestímulo. El biólogo Nicholas Tinbergen descubrió que los animales pueden ser engañados por versiones exageradas de la realidad. Si a un pájaro le pones un huevo gigante de madera con colores más brillantes que el suyo, intentará empollar el de madera aunque muera de hambre. Eso es lo que hace la industria hoy. Han tomado rasgos biológicos naturales y los han exagerado con cirugías, filtros y ángulos imposibles para crear un huevo de madera que tu cerebro primitivo quiere empollar desesperadamente, aunque no sea real. Aquí es donde la perspectiva bíblica se pone interesante y deja de ser un libro de reglas para ser un manual de supervivencia. La Biblia no dice que el deseo sea malo. Dios creó el sexo y la atracción. El problema es la lujuria, que en el griego original es epitumía, que significa un deseo desordenado, un hambre que consume. Jesús dijo en Mateo 5:28 que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muchos leen esto y sienten culpa, pero analicémoslo como una advertencia técnica. Jesús sabía que el ojo es la ventana del cuerpo. Si alimentas tu cerebro con imágenes diseñadas para ser superestímulos, estás hackeando tu propio sistema de dopamina. Fíjate en el caso del rey David. No cayó porque fuera un monstruo, cayó porque se quedó mirando desde la terraza cuando debía estar en la guerra. La lujuria florece en el ocio y en la mirada sostenida. Si el mal existe, su mejor estrategia no es asustarte, sino esclavizarte a través de tus propios químicos. Cada vez que consumes contenido explícito o te pierdes en pensamientos lujuriosos, tu cerebro libera niveles de dopamina que el ser humano nunca fue diseñado para procesar de forma constante. Esto crea una tolerancia. Mañana necesitarás algo más fuerte, más extremo. Espiritualmente, esto es un grillete. San Agustín lo describía perfectamente. Mi voluntad era de hierro, pero mi deseo era una cadena. Históricamente, las sociedades que cayeron en el desenfreno sexual terminaron colapsando internamente porque la lujuria destruye la voluntad. Un hombre que no puede controlar sus impulsos más básicos no puede liderar su vida ni su propósito. Si profundizamos en la antropología, el trasero grande en términos biomecánicos indicaba una pelvis estable y capacidad para moverse largas distancias cargando a una cría. El pecho ha sido el gran debate biológico. El ser humano es el único primate con pechos permanentes, sugiriendo que evolucionaron como una señal visual frontal para atraer a la pareja cuando empezamos a caminar erguidos. Pero hoy, gracias a los algoritmos, tu cerebro ve más mujeres atractivas en 10 minutos de redes sociales que lo que un hombre de la Edad Media veía en toda su vida. Estamos sufriendo una fatiga de receptor. Tu cerebro está saturado de señales de fertilidad falsas y por eso el deseo se vuelve insaciable, porque buscas en una pantalla algo que tu instinto quiere encontrar en la realidad. ¿Por qué es tan difícil dejarlo? No es falta de fe, es neurociencia aplicada.
Las aplicaciones de contenido para adultos se diseñan con el mismo principio que las máquinas tragamonedas: recompensa variable. No sabes qué imagen vendrá después, y esa incertidumbre dispara la dopamina. Cuando la Biblia dice en Proverbios 27:20 que los ojos del hombre nunca están satisfechos, está describiendo la adaptación hedónica. Tu cerebro se acostumbra y pide más. No es que seas un desviado, es que tu sistema de recompensa está roto por la falta de fricción. Antes, conseguir estas imágenes requería riesgo. Hoy el riesgo parece cero, pero el costo es tu alma. Demos un paso atrás. ¿A quién le conviene que seas un esclavo de la lujuria? Un hombre con autocontrol es un hombre peligroso para el sistema. En la antigua Esparta o en las legiones romanas se promovía la disciplina sexual por eficiencia bélica. Sabían que la energía sexual redirigida se convierte en genio creativo y valor. Hoy la sociedad te bombardea con sexualidad para mantenerte dócil. Un hombre que gasta su energía vital frente a una pantalla es un hombre que no va a construir imperios ni a cuestionar la autoridad. La lujuria es el sedante perfecto del siglo XXI. Ahora, para entender la gravedad de esto, debemos contrastarlo con la verdadera química del amor. Hay una diferencia abismal entre la lujuria y el enamoramiento real. Mientras la lujuria es pura dopamina y testosterona, un incendio que consume y deja cenizas, el amor real activa la oxitocina y la vasopresina, las hormonas del vínculo y la protección. Cuando te enamoras de verdad, el cerebro no ve un objeto, ve una compañera. Los datos científicos muestran que en una relación sana, el cerebro empieza a sincronizarse con el de la otra persona. La lujuria desactiva las áreas del juicio crítico en la corteza prefrontal, te vuelve tonto momentáneamente. El amor real, por el contrario, crea estabilidad. El problema de la lujuria constante es que quema los receptores que te permiten sentir ese amor tranquilo y profundo. Por eso, muchos adictos a la lujuria se sienten incapaces de amar. Han roto el mecanismo que permite que la oxitocina haga su trabajo. Han preferido el flash de una cámara al calor del sol. Si quieres ganar, deja de jugar a la defensiva. La victoria no es con fuerza de voluntad pura, es con estrategia. Primero, aplica la ley de la huida. No negocies con la tentación. Si una aplicación es el gatillo, bórrala. Segundo, busca la fatiga física. Un cuerpo cansado por el trabajo duro o el ejercicio tiene menos energía para obsesiones. Y tercero, nunca luches solo. Busca a alguien que te diga las verdades en la cara. Vencer la lujuria no se trata de volverse un ser asexual. Al contrario, se trata de recuperar la capacidad de sentir de verdad. Cuando dejas de consumir superestímulos, la vida real vuelve a tener color. El café sabe mejor y el amor de una mujer real se vuelve 1000 veces más potente que cualquier píxel. Dios no te dio sexualidad para que fueras su esclavo, sino para que fueras un creador. La victoria empieza hoy, con la decisión de ser un hombre de verdad en un mundo de sombras. Levanta la cabeza, cierra la pestaña y empieza a caminar hacia la luz. La libertad vale cada segundo de lucha. Si te interesa más este tipo de contenido, sígueme.